Esto en cuanto al aumento al salario mínimo a partir de enero de 2023. Pero hoy también queremos tocar un tema muy relevante y que muchos trabajadores están a la espera de recibir el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Y para hablar de esto le agradecemos al doctor Darío Ibarra Zavala. Él es académico y doctor en economía y nos toma la comunicación con Milenio. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer como siempre. Al contrario, doctor, muchas gracias. Bueno, primero, para poner en contexto a nuestra audiencia, van a recibir el aguinaldo antes del 20 de diciembre, decíamos, por ley, y son o corresponde a 15 días de salario. ¿Nos da a conocer estos datos que son relevantes para nuestro público, por favor? Sí, cómo no. Pues el aguinaldo es una prestación de ley, es un ingreso extra que tiene varios efectos en la economía. Y en este caso, lo más relevante es hablar de la economía familiar, de las finanzas personales. No debemos perder de vista que el contexto no solamente nacional, sino el internacional es de inflación. Estamos presenciando eventos inflacionarios como no se habían dado en décadas, en países, por ejemplo, como Inglaterra, en donde se tiene un nivel inflacionario superior al que se tiene inclusive en México. Y simultáneamente estamos teniendo incremento en tasas de interés. Revise usted, si tiene tarjeta de crédito, revise su estado de cuenta, compárelo con el de hace un año, para que observe la cantidad de intereses que está pagando en este momento. Ese solo hecho le va a ayudar a darse cuenta de que es muy importante utilizar su aguinaldo primeramente para pagar deudas. Si tiene varias tarjetas de crédito, la recomendación es que revise qué tarjeta de crédito, cuál de ellas, le está generando un mayor costo financiero. Utilice su aguinaldo, por lo menos una parte, para amortizar deuda. Pague la tarjeta de crédito que más intereses le está cobrando. Si bien es verdad que en el corto plazo, es decir, en lo inmediato, le va a provocar que no pueda gastar en otro tipo de cosas, en lo sucesivo, en los meses venideros, va a tener una mayor cantidad de dinero para poder gastar. Así es que lo primero es reducir el monto total de las deudas que tenga, preferentemente a través de tarjetas de crédito, y pagar primero las más caras. Segundo, si va a ejercer algún tipo de gasto, la sugerencia es que haga un consumo responsable. Y para ello, lo que se tendrá que preguntar, si observa algo que le guste, ¿qué pasa si no lo compro? Si no compro este bien, ¿qué pasa conmigo? ¿O qué pasa con mi familia? Si no pasa nada, no lo compre. Si por el contrario es algo que la familia o usted desea, quieren adquirir, por supuesto que lo puede hacer. No quiere decir que no. Y por lo mismo, por el consumo responsable, el tema ambiental que en este momento está tan de moda, evite en la medida de lo posible el tener envolturas. Es muy importante que se reduzca el consumo que genera basura. Así es que el consumo responsable implicaría, por una parte, que consuma solamente aquello que realmente necesite, y por otra parte, que minimice los empaques y envolturas que a la postre generan basura. Hasta aquí el comentario. Doctor, buenos días otra vez. ¿Qué es lo ideal para administrar ese aguinaldo? Hablando en porcentajes, ¿cuánto debería ir destinado al ahorro en gastos decembrinos, en prepararse para la cuesta de enero? Esto depende de cada familia. Si es una familia que está fuertemente endeudada, probablemente mi recomendación sería dedicarle hasta el 90% al pago de deuda. Observe simplemente la cantidad de intereses que ha venido pagando mes a mes. Si paga gran parte del aguinaldo para amortizar deudas, si lo destina a ese objetivo, va a dejar de pagar intereses. Y en los meses sucesivos va a tener una mayor cantidad de dinero disponible para otro tipo de gastos. Si por otra parte es una familia que no tiene ningún tipo de deuda, o una deuda más o menos manejable, lo primero es intentar ser totaleros. Es decir, que pague la tarjeta de crédito en la totalidad, o por lo menos haga el pago para no generar intereses. Eso es lo primero. Si con esto le sigue sobrando, bueno, pues entonces puede hacer planes con la familia para ver qué es lo que la familia desea. Si, por ejemplo, se quieren ir de vacaciones, pues es el momento adecuado para hacerlo. Aunque hay que considerar
que en este momento, en el término o en el terreno vacacional es temporada alta, lo más probable es que los precios sean elevados. Por lo tanto, habría que analizar los precios y verificar si es posible irse posiblemente en enero. A partir de la primera o segunda semana de enero, donde todavía hay vacaciones escolares, los precios en los lugares, en los centros vacacionales, tienden a reducirse. La segunda y tercera semana de diciembre suelen ser las más altas y por lo tanto el dinero alcanzaría para menos. En pocas palabras, realizar un plan familiar para revisar qué es lo que se requiere y a partir de ahí determinar en qué se va a gastar. Realizar un plan familiar, eso es muy importante. Estamos escuchando y continuamente en los últimos días, doctor, que hay que prepararnos, que el tema de la inflación continúa afectando en el mundo y por supuesto también en nuestro país, que para enero, para los siguientes meses del 2023, el arranque del nuevo año, debemos tener una reserva, guardarla en el banco o guardarla en efectivo. ¿Qué recomienda usted para esa preparación que no nos agarre desprevenidos a las familias mexicanas? Bien, efectivamente, lo que debo señalar es que la inflación pareciera más bien finalmente estar cediendo. Es decir, llegamos al punto máximo y pareciera que se empieza a reducir. Respecto a las variables económicas, nadie tiene la verdad absoluta. Es decir, por más que se hagan pronósticos, es posible que estos fallen. Por lo tanto, no hay ninguna certeza de que la inflación ya se vaya reduciendo totalmente. Podría haber repuntes. Eso está por verse. Lo que a mí me preocuparía más, sin embargo, que la inflación es la posibilidad de enfrentar una nueva crisis financiera. He insistido en el tema de la deuda porque una de las causas más importantes por las que se generó una de las crisis financieras, concretamente la de 2008 y 2009, una crisis financiera internacional, fue provocada en gran medida por el incremento en la deuda privada. Me refiero a la deuda de las familias y las empresas. Si usted se encuentra en una situación donde tiene deuda y adicionalmente enfrenta una crisis económica que lo deje sin trabajo, entonces no va a poder pagar la deuda. Al no poder pagar la deuda, tanto familias como empresas, esto se traslada al sector financiero. Cuando el sector financiero entra en problemas, los bancos dejan de emitir créditos, enfrentan problemas de quiebra y entonces se convierte esto en una crisis sistémica. Por esa razón es que la insistencia en pagar deuda, es decir, una buena forma de estar preparados para enfrentar cualquier crisis, cualquier situación económica fuerte, es no teniendo deudas. Y debo insistir en este término porque internacionalmente hay evidencia de que la deuda privada ha venido creciendo. No olvidar que estamos todavía en una situación de pandemia, el confinamiento se acabó, pero durante el confinamiento hubo una situación en la que muchas familias y empresas tuvieron que conseguir dinero prestado para poder sobrevivir. Así es que lo primero es saldar deudas antes de poder ejercer cualquier tipo de gasto. Lo siguiente, tengan una despensa bien surtida, con alimentos que no sean perecederos, con alimentos enlatados, solamente para prever. Eso no se le va a descomponer, no se va a echar a perder, va a durar y puede ayudar a que el gasto familiar se suavice a lo largo del tiempo. Si ya tiene alimentos, digamos, para el mes de enero, la cuesta de enero va a ser menos complicada. Así es que en alimentos y bienes que sean duraderos, sería la recomendación. Doctor, con el aumento del 20% que viene para el 1 de enero en el salario mínimo, se escucha mucho que todos los productos aumentarán, que productos básicos como el pan, la tortilla, el huevo, etcétera, incrementarán sus precios. ¿Qué tanto, aparte de la inflación que ya se está viviendo, que como usted dice ya está paliando, qué tanto aumento esperamos para el 2023? Bien, definitivamente sí es altamente probable que el incremento en el salario mínimo se traduzca en un incremento en costos para las empresas. Al incrementarse los costos, esto tarde o temprano se va a traducir en incremento en precios. Sin embargo, no es la primera vez que tenemos un incremento salarial más o menos fuerte, y concretamente en el salario mínimo, en el caso de nuestro país. Desde que llegó el actual presidente, de hecho, antes de que iniciara su mandato como tal, ya se sabía que el salario mínimo se iba a incrementar de una manera interesante, de una manera importante. De hecho, en los últimos 4 incrementos salariales que hemos tenido,
del salario mínimo concretamente. Lo que ha pasado es que se ha tenido una recuperación en el poder de compra del salario mínimo sin que esto necesariamente se haya traducido en una mayor inflación, por lo menos generalizada. Hay algunas inflaciones, dependiendo de la canasta que usted adquiera. Su canasta puede ser con una mayor inflación o una menor, dependiendo de los bienes que se incrementen. Mi perspectiva, sin embargo, es que la recuperación salarial sigue sólida, sigue fuerte. Ya hemos tenido incrementos en precios, pero esto me inclino a pensar que obedece más bien al contexto internacional. En algún tiempo, al rompimiento de las cadenas de suministro, contemporáneamente al incremento en el precio del gas y de los cereales, el precio internacional provocado en gran medida por el conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, pero en la medida que esto se vaya resolviendo, los precios se irán cediendo y la recuperación salarial será una realidad. Un indicador importante es que el sueldo promedio que registran los trabajadores que cotizan en el sector formal de la economía en el IMSS se ha venido incrementando de una manera sólida y sostenida. Así es que la perspectiva es que sí se den algunos incrementos, pero inferiores al incremento en el salario mínimo. Eso ya lo hemos observado en el pasado reciente, en los últimos 3 años al menos. Bueno, pues doctor, muy orientador, muchísimas gracias por esta explicación para la audiencia. Es el doctor Darío Ibarra-Zaval, académico en el área de negocios y finanzas del Outlab Jenkins y doctor en economía por la New School for Social Research de Nueva York. Gracias por acompañarnos esta mañana.